Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por los vientos, porque los vientos eran contrarios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Tened ánimo, yo soy, no teman. Tened ánimo, yo soy, no teman. Tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Se atreve a decírselo a su hermanito que está a su lado? A él más cerca. No, yo soy, no temas, aleluya. Tened ánimo, yo soy, no temas. Dígaselo en serio, mira a los ojos, con amor, con cariño. Tened ánimo, yo soy, no temas, aleluya. Quiero leerle una reflexión que vi, me encantó, que iba acorde con lo que íbamos a traer en esta preciosa tarde. Y quiero que ustedes la escuchen, porque cuando la leí, me impactó. Y ministró a mi vida y yo dije: wow, la voy a llevar de manera de introducción, a la misma vez reflexión a nuestra vida. Y dice de esta manera: un vendedor ambulante pasó vendiendo botellas de agua y refresco. Lo detuve y pedí un agua. Cuando bajó la hielera y la apoyó en el suelo, me di cuenta que había algo diferente atado en ella: un chupón para bebé. Bromeando le pregunté si vendía chupones también. En ese momento se rió y me explicó por qué tenía el chupón atado ahí. Me dijo que hacía unos meses nació su hija, Mireya, y que ató el chupón para que cuando los hombros doliesen por el peso de la hielera, cuando las piernas temblaran, cuando no tuviera dónde sentarse o cuando no estuviera logrando vender, no desanimarme. Me dijo que cada vez que esto sucede, él mira el chupón y recuerda por qué está ahí y para quién. Y para finalizar me dijo que sale cada día de su casa con solo una cosa en la cabeza: no regresar con la derrota. Y no se conforma con el empate, solo llega a la casa con la victoria. No se conforma, no va con la mente en la derrota ni nada de eso, ni se conforma con ser empate, sino que él va tras ¿qué? La victoria. Pero el hombre a mí lo que me llamó la atención fue que él ató el chupón de su bebé para cuando llegasen esos momentos difíciles, él lo miraba y él encontraba ese aliento y encontraba el enfoque por qué era que estaba allí. Cuando me dolieran los hombros, cuando me dolieran las piernas, cuando no hubiese lugar para yo sentarme y descansar, cuando no hubiese habido buenamente ese día, pero el enfoque iba a estar ahí, porque cuando él mirara el chupón del bebé, se iba a dar cuenta cuál era el propósito por el cual él había salido en ese día y poder llegar a su casa con la victoria. Reflexionen eso en esta preciosa tarde. Y yo le pregunto a usted: ¿con qué intención usted salió a vivir este día? ¿Usted salió conformado con la derrota o se está acomodando al empate? ¿O es de los que piensan que como sea voy a alcanzar la victoria? ¿O es de los que piensan que como quiera yo soy más que vencedor? No importa lo que esté pasando, como quiera Dios me va a bendecir, aleluya. Y es una reflexión para que piense.
Y ahora vamos a comenzar con el mensaje. Y el tema del mensaje en esta preciosa mañana lo acabamos de repetir ahorita varias veces. Tened ánimo, yo soy. Vamos a estar hablando bajo ese tema. Tengamos ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. ¿A quién le ha llegado momentos de desánimo? Aquí no hay nadie súper santo, súper hombre, ni nada de eso. Aquí habemos gente con mucha guerra, con mucha batalla, que reconocemos que aquí el grande es Dios. Y en esta porción bíblica, muchos de nosotros la conocemos. Sabemos que fue que Jesús caminó sobre el mar, etcétera, etcétera, y todas estas cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en la frase que el Señor le dice a estos discípulos: tened ánimo, yo soy. Y ciertamente antes de que esto aconteciese, Jesús había escogido a 12. Jesús había escogido ya, para este punto ya Jesús había escogido a 12 discípulos, en los cuales Él se encontraba adoctrinando, se encontraba enseñándole y dándole ciertas manifestaciones de su poder. Hasta este punto, todavía los discípulos no habían tenido una experiencia como de ellos, para decir de ellos, sino que ellos habían visto cómo Jesús sanaba, cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces, cómo Jesús con su sabiduría traía parábolas que impactaban aún los maestros, los doctores de la ley. Muchos de ellos se preguntaban: ¿quién es este que tiene esa sabiduría? ¿Quién es este que con autoridad nos habla? Ese era Jesús, y sus discípulos experimentaban todo esto. Antes de este capítulo, de estos versos, estos discípulos experimentaron un milagro maravilloso, en el cual Jesús se encontraba hablándole la palabra a la multitud, pero se halló que pasó el tiempo. Y los discípulos le dijeron: ya es tarde, aquí hay mucha gente, despídelos para que vayan al altar y vayan y puedan comer. Y Jesús les dijo: no, denle ustedes de comer. Pero ¿cómo? Nosotros no tenemos, no hay nada. Ellos le dijeron: hay 5 panes y 2 peces. Estoy parafraseando el texto para no quedarnos en lo que es el acontecimiento. Él le dijo: hay 5 panes y 2 peces. Traédmelo, le dijo Jesús. Y en aquel momento estos discípulos y aquella gran multitud experimentaron el milagro más poderoso de multiplicación ante ellos. 5 panes, 2 peces se multiplicaron de tal manera que más de 5,000 personas comieron allí. ¿Cuántos adoran al Señor? Es grande el milagro, los milagros que hace el Señor. Son grandes las experiencias que Dios nos da. ¿Usted sabe por qué son experiencias grandes? Porque el Dios que nosotros tenemos es grande. El Dios que nosotros tenemos es ilimitado. Y no como las cuentas de las ofertas telefónicas que hacen por ahí de ilimitado y cosas. No, el Señor de nosotros es ilimitado y es ilimitado de verdad. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese no se sujeta, aleluya. Y acontece que cuando alimenta más de 5,000 personas, allí estaban los discípulos. Allí estaban los escogidos que Dios había agarrado, que ustedes conocen: Mateo, Felipe, Pedro. Todos estos discípulos estaban allí, experimentando estas manifestaciones poderosas de aquel que los había llamado. Es decir, que ellos estaban en su corazón, su mente se estaba abriendo a que este que está aquí, que nos llamó, es grande y poderoso. En su corazón estaban teniendo experiencia y transformación de tal manera que ellos decían: wow, ¿quién es este? A ellos le estaba siendo revelado por la manifestación de estos milagros. Llegó el punto que alimentaron los más de 5,000 personas, porque usted sabe que dicen 5,000 sin contar los mujeres y niños. Y dice que alimentaron, pero al final de ese relato dice que sobraron ¿cuántas? ¿Cuántos lo han leído? Recogieron
de paz. Y usted dirá, ¿pero por qué sobraron? ¿Verdad? ¿Por qué sobraron? Si fue Dios que lo hizo, que pudo haberlo hecho. Exacto. Lo que pasa es que había una intención con esas 12 cestas, que las vamos a ver ahora en el relato de cuando Jesús camina sobre el mar. Dice que estos discípulos recogieron estas 12 cestas y las guardaron. Las recogieron. Y dice en el verso 22, que fue en la porción bíblica que leemos, que enseguida Jesús, los hizo montar en donde, en la barca, y le dijo, vayan al otro lado. Jesús los monta en la barca, y entiéndase que ellos no dejaron las 12 cestas. Recogieron las 12 cestas, se las llevaron. Había una intención con esas 12 cestas, y usted lo va a ver. Así que guarde las 12 cestas por ahí. Haga así, agárrela. Tiene las 12 cestas. Es decir, que estos discípulos, a la hora de montarse en esa barca, llevaban evidencia del poder de Dios. Amén. Llevaban experiencia del poder de Dios cuando sanaba a los enfermos. Llevaban experiencia de Dios, que era un Dios sabio. Son 3 cosas que le daban a ellos confianza para ellos poder montarse y hacer caso, obedecer y confiar en lo que Jesús le dijo. Móntese en la barca y váyase al otro lado. Es decir, era razón suficiente para confiar en lo que Jesús decía. Había evidencia para ellos, había evidencia a favor de lo que Jesús decía, de que era confiable. Lo que Él decía, que era confiable para nosotros hacerlo, llevarlo a cabo. Y le dice, móntense y pasen a la otra ribera. Quiero darle unos detalles. ¿Dónde fue que ellos pasaron? Porque muchos sabemos que pasó por dice la Biblia que es un mar, pero ahora yo les voy a explicar unas cositas. El mar donde pasaron estos discípulos se llama el mar de Galilea. Está ubicado al norte de Palestina. Mide 13 millas del norte hacia el sur, 8 millas de este a oeste. Es decir, que no es cualquier cosa. Y oiga bien, le estoy dando perímetro. Es decir, que no es un mar, es un lago. Pero así le llaman. Por lo grande, por lo profundo. Por eso le llaman de esa manera. Y está rodeado por las montañas de Galaad y las montañas del Líbano, donde nace el río Jordán. Es decir, que este mar es una extensión, es una expansión, por decirlo de esta manera, del río Jordán. Porque el río Jordán desciende del norte, conecta con el lago, con el mar de Galilea. Luego, por el sur, sigue el río Jordán. Es decir, que conecta, se expande hacia lo que es el lago y luego sigue su curso. Y escucharon ustedes que le dije que está rodeado por montañas. Está ese lago, ese mar ahí, y está rodeado por montañas. Y este detalle fue el más que me llamó la atención del relato, de la información que encontré. Porque dice, debido a la ubicación, a la posición geográfica donde se encuentra el mar, cubierto de montañas, teniendo esas montañas alrededor, dice, está sujeto a tormentas violentas y repentinas. Es decir, que la ubicación geográfica del lago y la cobertura y la posición donde se encuentra está sujeto a que de repente se formen tormentas. Y dice la información que no eran cualquier tormenta, eran tormentas violentas. Es decir, que eran tormentas con mucho viento. Y
respuestas violentas, repentinas y que generalmente duraban poco. Entiéndase que tal vez se pudieran durar mediodía o no sé. No encontré información que me dijera tiempo, ¿verdad? Pero dice que duraban poco. En este lago se encuentra ubicada la experiencia que tuvieron estos discípulos con la multiplicación de los panes y los peces. Dice que fue a las afueras de Betsaida. Puede conseguirle, solo usted no lo encuentra en la Biblia, pero el libro histórico y todas estas cosas relata que fue a las afueras, es decir, lejos de lo que es Betsaida. Entonces Betsaida se encontraba cerca de lo que es las orillas de ese lago. Y Betsaida significa casa del pez. Entiéndase que por como es cerca de un lago, allí la industria de ¿qué? De la pesca. Era el trabajo allí que todos sabían, que todos empleaban, que todos ejecutaban para traer el sustento a su casa. Y lo grande de esto es que allí en Betsaida vivían Andrés, Pedro y Felipe. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ellos, estos tres personajes que les mencioné, eran tres de los discípulos de Jesús. Le quiero decir con esto que cuando Jesús le acontece toda esta situación, esta gente saben lo que pasa allí. Esta gente, Felipe, Andrés y Pedro, se habían criado en Betsaida, habían corrido por allí, se habían cogido sus aguaceros por allí, habían visto a sus papás pescando, también tal vez fueron instruidos en lo que era la pesca. Esta gente sabía el comportamiento atmosférico en aquel lugar y cómo se manifestaba ese lugar allí. Porque ellos vivían allí, ellos vivían en Betsaida. Es decir, que no eran ignorantes a lo que acontecía allí. El riesgo que se enfrentaban a ellos meterse en esa barca y cruzar hacia allá. Y quiero darle otro detalle. El lago del mar de Galilea tiene una forma como un corazón, ancho arriba y va finito. En uno de los extremos de arriba está Betsaida y Capernaum. Literalmente era como en una curvita. Betsaida, Capernaum. El acontecimiento sucede en las afueras de Betsaida, casi cerca de Capernaum. Y Jesús le dice: móntese en la barca y llega a Betsaida. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto era un viaje corto. Esto era un viaje, lógicamente pensándolo, era un viaje fácil. Para los discípulos no era un pesar hacer eso que Jesús le había dicho. Era algo que ellos habían crecido allí. Porque quiero decirle que así como Jesús los hacía pasar, los hizo pasar de uno de la otro, me imagino que también, dándole un poco de imaginación a esto, ellos salían de allí. Voy para casa de mi tía. Estoy hablando en términos de nosotros. Voy para casa de Titi en Capernaum. Y por ahí cruzaban, se montaban en la yolita y se iban. Lo que quiero decirle con esto es que ellos estaban acostumbrados a lo que pasaba en aquel lugar. Estos discípulos no estaban ajenos a cómo el viento allí, el tiempo se manifestaba en aquel lugar. Era algo que cotidianamente ellos ya estaban acostumbrados a hacer. Estaban acostumbrados a que de repente se levantaba una tormenta y ellos salían corriendo para la orilla. Estaban acostumbrados que cuando veían que se nublaban, no se metían para el agua. Ya estaban acostumbrados
a que cuando amenazaba la tormenta, ellos no podían hacer nada. No se podía pescar, no se podía cruzar para casa de Tití, no se podía ir a comprar algo en el mercado, no se podía hacer nada. Ya ellos estaban acostumbrados a esto. Ellos sabían. Y con todo y eso, salen al viaje sabiendo lo inestable del viento en aquel lugar. Y usted dice, ¿por qué lo sabían? Por lo que le expliqué. Ellos eran de allí. Ellos se habían criado allí. Y usted dice, ¿por qué salieron de allí si ellos sabían? No le podían decir al maestro, no, vámonos por tierra, mejor rodeamos. Mejor rodeamos. No íbamos a tardar más, pero mejor rodeamos y nos vamos. Ellos confiaron, dice, porque estos estaban confiados por los milagros que Jesús había hecho y la alimentación a más de 5,000, que con 5 panes y 2 peces. Y aquí con ellos tenían la evidencia. Es decir, que la atmósfera que estaban viviendo sus discípulos, en aquel momento que Jesús le dice, crucen al otro lado, vayan a Betsaida, fue en un momento donde ellos habían acabado de experimentar un milagro poderoso. Pero anteriormente de ese, habían visto a Jesús sanar al enfermo. Es decir, que esta gente estaba viviendo un nivel de gloria poderoso. Es decir, que ese nivel de gloria, aleluya, no le hizo pensar en cuál fuerte, en cuál grave, en cuál poderosa podía ser la tormenta, que ellos se montaron y salieron. Y me imagino que decían, wow, mira la cesta de la multiplicación. Y cada vez que la miraba se recordaban, aleluya. En su mente ellos entendieron que era confiable hacer lo que Jesús les pedía que hiciesen. Para usted es confiable hacer lo que Jesús le está diciendo que haga. Para usted es confiable. Para estos discípulos también les fue confiable. Y no tan solo eso, que llevaban evidencia, aleluya, del poderoso en la barca. ¿Cuántos adoran al Señor? Llevaban 12 setas, aleluya, recién recogiditas, aleluya, como evidencia, aleluya, del poder de Dios para multiplicar. ¿Cuántos adoran al Señor? Es decir, que había una marca, había algo que les llevaba a pensar, el que me envió es grande para yo llegar al otro lado. ¿Cuántos adoran al Señor? Es decir, que cada vez que ellos miraban esa cesta, y ellos iban ahí en la barquita, ellos remando, qué bien, y miraban, Jesucristo es grande, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Y así mismo nos pasa a nosotros en el viaje de la vida. ¿Cuántas cosas Dios, cuántas experiencias Dios nos da a nosotros? ¿Cuántas marcas positivas que obran a favor de nuestra vida, que nos recuerdan quién fue el que nos llamó en los momentos difíciles? ¿Cuántas cosas hay en nosotros? Aleluya. Yo estoy seguro que cuando usted mira hacia atrás, usted dice, wow, Señor, qué grande eres. De donde tú me sacaste. La persona que yo era antes ya no la soy. Esa es una marca, eso es evidencia para tu vida, para que cuando sucedan momentos duros, usted se mire en el espejo y decirle, gracias, Señor. Estos discípulos tenían ese tipo de experiencia. Tenían la evidencia, tenían la marca, aleluya, que los iba a llevar a conquistar lo prometido por Dios, que los iba a llevar a alcanzar, aleluya, lo que Jesús le había prometido. ¿Qué le dijo él? Lleguen al otro lado. Pero quiero hablarle brevemente de uno que también llevó algo como evidencia para conquistar lo que se le había prometido. Ustedes conocen a David, ¿verdad? A Davidcito.
que era chiquito pero grande. ¿Ustedes conocen al mismo David que yo? Que era chiquito pero grande. Dice que cuando mató a Goliat, le dio esa pedrada en la frente. Goliat cayó, y ¿qué hizo David? Con la misma espada de Goliat que le cortó la cabeza. Pero ¿sabe cuál era la intención de David? Le voy a explicar un poco. David, antes de llegar a ese punto, él pregunta qué se le va a dar a aquel que venciera el gigante. Había una intención. Y le dijeron que el que venciera a ese gigante iba a ser ¿qué? Iba a ser premiado. ¿Ah? Y vino David. No se conformó solamente con matar al gigante y que se lo dijeran al rey Saúl. Dijo, no, yo le voy a cortar la cabeza. Y cuando yo esté allí frente, yo le voy a enseñar la evidencia, aleluya, que va a ser que lo prometido se cumpla. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice que cuando el rey Saúl preguntó quién fue, ¿dónde está? Iba David guindando, llevando en su mano la evidencia de la victoria. Las cestas en la barca de esta gente representaban la evidencia de que iba a haber una victoria. ¿Se están gozando? Yo también. En medio de esta situación están los discípulos ahí, con su gozo, con su alegría, con su victoria. Y vamos para Betsaida. Y yo me imagino, como les dije al principio, ahí estaba Felipe, Andrés y Pedro, que eran residentes de aquel lugar. Me imagino la emoción que llevaban ellos. Les voy a decir a mami, les voy a decir a Titi, que conocimos a uno poderoso, que conocimos a uno que es grande. Yo me imagino ellos, el ánimo que ellos llevaban. Y aquí tenemos la evidencia. Y como les dije al principio, Capernaum no era muy lejos. Sí era al otro lado, pero el comentario, el rumor de lo que había sucedido, sí pudiera haber llegado a aquel lugar. Y la confirmación era que ellos también lo iban a decir. Y no tan solo eso, que ellos iban a mostrar las cestas de pan. Y están ellos en ese ambiente, en ese gozo, como muchas veces nosotros salimos de nuestra casa. Como muchas veces nuestra vida está siendo bendecida, está siendo llena del poder de Dios, está siendo, aleluya, catapultada a otros niveles de experiencia con el Señor. Y nosotros decimos, wow, qué bonito, Señor, qué bueno que tú estás conmigo, aleluya. Pero de repente, ay, 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 lo inesperado. De repente sucede lo inesperado. Porque estos muchachos no esperaban que se levantara una tormenta. Ellos estaban sumergidos en el gozo y la alegría de su experiencia. Como nos sucede a nosotros. Cada domingo que uno viene por ahí, uno viene y sale con ese gozo y esa alegría y ese impulso y esa llenura. Y de repente sucede algo en la semana que uno dice, wow, ¿qué es esto? Pero usted va a ver por qué es que esto sucede. En el verso 24 de ese mismo capítulo dice que estos muchachos iban camino a Betsaida. Como le expliqué, era un viaje corto y era un viaje fácil. Ellos andaban todos unánimes remando. Quiero decirles que allí estaban todos los discípulos. No todos de ellos eran pescadores. No todos de ellos estaban hábiles, preparados en lo que era el conocimiento de la navegación. Pero ahí estaban, haciendo su esfuerzo, dando la batalla para llegar allá. Y ahí en ese momento, el verso 24 dice que la barca estaba en medio del mar. Pero no era un viaje cercano, hermano Héctor. Sí, estaba en el medio del mar. ¿Por qué estaba allí? Porque los vientos
eran contrarios. Es decir, ellos se dirigían hacia Betsaida, a un viaje fácil, pero había algo que les estaba empujando hacia las profundidades. Y cuando ellos se hallan en esto, comienzan a remar. Les doy un detalle. Mateo dice que ellos estaban en medio del mar porque el viento era contrario, pero Marco da más detalles de este acontecimiento y dice que todos remaban. Ellos remaban, es decir, que el viento daba para acá y estaban todos para allá. Entonces, en ese afán de salvar su vida, aleluya. Pero de nada funcionaba porque al medio del mar fueron a llegar. Es decir, que llegaron al lugar más profundo de aquel lugar. Llegaron al lugar donde la inestabilidad de la barca era más fuerte, donde las olas se manifestaban con más violencia, donde la esperanza de que ellos pudieran vivir se desvanecía. Ahora la situación con estos discípulos que le produce fatiga, le produce miedo, le produce desespero. Ya no ven que se dirigen hacia Betsaida. Ya ellos ven a Betsaida alejándose. Ya ellos ven, aleluya, que lo que ellos querían hacer, porque lo querían hacer para agradar a Dios, ya no se puede cumplir. Porque hay un viento que nos está empujando hacia allá. Hay un viento, yo quiero ir para allá, pero el viento me empuja hacia acá. Hay algo que me dice dentro de mí que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero en mi mente llega algo, aleluya, una ley que se manifiesta y se revela contra la ley de Dios que me dice que no lo haga. Yo me levanto todos los días con la intención de servirle a Dios, pero hay un viento que me lleva a mí. Cuando abro los ojos, estoy en medio del mar haciendo lo que no le agrada a Dios. Vientos contrarios que llegan a nuestra vida de repente. Vientos contrarios que llegan a nuestra vida cuando más nosotros estamos ahí con Dios muchas veces. Que de repente salimos a Betsaida y no nos hallamos en Betsaida, sino nos hallamos en medio del mar. Y por más que rememos y rememos y rememos, no vemos avance, sino que más es el desespero, más es la angustia, más el dolor, la desesperanza en nuestra vida. ¿O acaso no es así muchas veces cuando llegan esos vientos contrarios a nuestra vida? Y esos vientos contrarios pueden tener nombre. Puede ser un esposo, puede ser una esposa, con el respeto de todos. Puede ser un hijo, puede ser un compañero de trabajo, un supervisor. Puede ser una debilidad en tu mente. Vientos contrarios son aquellas cosas que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Son aquellos vientos, aquellos impulsos, aquellas cosas que, como decía Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, no lo hago. Porque hallo que en mí hay una ley que se revela en contra de la ley de Dios. Él entendía que en el espíritu había un anhelo y un deseo de hacer lo que a Dios le agradaba. Pero que su carne manifestaba otro deseo. Vientos contrarios. Vientos contrarios que nos llevan a las profundidades donde nuestra vida corre peligro. Y esta fue la situación de estos discípulos en este momento. Aleluya, su nombre. La vida de estos discípulos estaba en peligro. Ahora se encuentran, haciendo todo lo posible para salvarse. El viento contrario en estos discípulos, ya el enfoque no era llegar a Betsaida. Ahora el enfoque era qué yo voy a hacer para poder salvarme. El viento contrario
La tribulación, la angustia que tú estés pasando muchas veces me va a llevar a mí a desenfocarme de lo que yo sabía hacer. Ellos ya estaban ocupándose de lo que ellos podían hacer para salvarse. Ya a ellos no les interesaba que llevaban 12 cestas y que iban a ir a Betsaida, sino que ellos estaban pensando en cómo nos vamos a salvar de esto. Y así mismo a veces nosotros nos turbamos, nos nublamos, aleluya, no podemos ver, aleluya, el Betsaida que Dios nos ha prometido, porque comenzamos a hacer lo posible y lo humanamente, aleluya, para poder salvarnos. Así mismo nos pasa a nosotros. Dios nos manda a hacer algo, nos pide hacer algo, y a veces nos nublamos en medio de la tempestad. No podemos ver claramente. Ya lo que importa es cómo me voy a librar de esto. Y se nos olvida que llevamos la evidencia de la victoria, y quien la dio es poderoso para librarnos de esta tempestad. Ay, ay, ay. Le estaba diciendo que las 12 setas representaban algo poderoso. Aleluya. Aún en la tempestad, esas 12 setas estaban allí cuando los vientos azotaban. Esas 12 setas estaban allí cuando los vientos los estaban llevando hacia allá. Esas 12 setas estaban allí cuando todos se encontraban remando para salvar su vida. Es decir, la evidencia del poderoso, de que el que los envió a cruzar al otro lado, estaba allí y se les había olvidado. Ay, ay, ay. Yo me identifico muchísimo con esto. Porque es que cuando a veces nosotros pasamos por momentos duros, mira que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida la mano con que Él nos sacó. Aleluya. Se nos olvidó, hacemos como el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, aleluya, que está en el desierto, y le dicen a Moisés: mira, para eso nos sacaste por acá, para hacernos morir aquí. Y comenzamos a mirar para atrás, y allí por lo menos comíamos, allí por lo menos dormíamos. Pero se les olvidaban con la manifestación poderosa que cruzaron el mar en dos. Se les olvidaba la manifestación gloriosa con que el Señor los libró de su esclavitud. La tribulación nubla el entendimiento. Eclesiastés lo dice, que la tribulación entorpece. Es decir, que te afecta el juicio para tú tomar buenas decisiones. Los momentos duros afectan a nosotros los seres humanos para tomar buenas decisiones. ¿O a qué no le ha pasado? Claro que sí. En Puerto Rico decimos un refrán, yo no sé, ¿verdad? ¿Quién lo tiene también? Que cuando metemos la pata hasta el cuello es que nos damos cuenta que lo que tomamos la decisión esa no era, ¿verdad? Pero es ya cuando tenemos la pata hasta el cuello. Pero mientras estábamos bajando la pierna, no nos dábamos cuenta. Íbamos por las rodillas, todo bien. Iba a decir: no, yo estoy bien. Y ya vamos por la carrera, y no, estoy bien, todo fine. Y cuando lo que encontramos hasta el cuello decimos: ayúdame. Porque es que la tribulación afecta el juicio, el sano juicio que tiene el ser humano. Y más las tribulaciones que nosotros los cristianos padecemos muchas veces con la intención de afectar el juicio que nosotros tenemos y el enfoque de servirle a Dios. Al principio era todo bien bonito. Uy, vamos para Betsaida. Pero ya luego eso no era lo que importaba. La tormenta para el cristiano, oiga lo que les voy a decir. Las tormentas para los cristianos es el anuncio de tiempos gloriosos. ¿Cómo va a ser, hermano, esto? ¿De qué tú me estás hablando? Explícame esto, se lo voy a explicar. Hace unos años atrás en Puerto Rico acontece un huracán. Yo creo que muchos de ustedes saben, el huracán María. Yo estuve allí cuando eso pasó. Quiero decirles que eso barrió con toda la fauna, con todos los árboles, con todos los animales, con todo.
solamente se veían tocones de árboles, tocones en la parte de abajo del árbol, empeluzado, como uno dice, levantadito así, algo triste. Pero ahí estaba el tronco de ese árbol, ahí estaba el tronco de esa plantita, ahí estaba el tronco de ese árbol de fruta, pero estaba sumamente afectado por la tormenta. Al pasar el tiempo, comenzamos a ver árboles más verdes, comenzamos a ver árboles con más frutos, comenzamos a ver árboles que si no daban fruto porque estaban medio afectados, y al haber echado ese renuevo, ahora echaban fruto. Yo creo que usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Que la tormenta en cierto momento trajo angustia, pero lo que estaba anunciando era que venía un tiempo de fructificación para ese tiempo, aleluya, para esa tierra, pero era meramente que había que esperar, aleluya. Usted cuando poda un árbol, usted ve que se pone más salvaje. Usted quiere que un árbol se ponga así con muchas ramitas, usted le corta la coronita de arriba. ¿Y qué hace el árbol? Crece. Yo no sé mucho de esto, pero yo me crié en el campo en Puerto Rico y sí veía a la gente y escuchaba a la gente que decía y hacía. Y veía el producto, cómo se manifestaba. Y así mismo es en el cristiano. Cuando vienen esas tormentas, no es otra cosa que están luciendo que viene un tiempo de gloria para nuestra vida, aleluya. Pero es necesario que nosotros estemos firmes, aleluya. Es necesario que la evidencia que nosotros cargamos de parte de Dios, cuando lleguen esos momentos de angustia, de dolor, de vientos contrarios, nosotros aprendamos a mirar la evidencia que nos lleva a recordar, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Me encuentro en angustia, mi socorro viene de Jehová. Me encuentro en peligro, mi socorro viene de Jehová. Me encuentro en dificultad, mi socorro viene de Jehová. Señor, se está levantando este viento terrible. Ay, Señor, no puedo seguir remando, Dios mío. Aleluya. Pero yo sé que tú eres grande. Aquí tengo las 12 cestas, Señor, que tú multiplicaste. Sé que tú eres grande. Esa es la actitud que tenemos que tener. Estos hombres estaban allí, siendo sacudidos, siendo estremecido a la mayor potencia, a la mayor expresión. Pero hay algo positivo en ellos, dentro de todo esto. ¿Sabe qué es? Que las embarcaciones de aquel momento eran embarcaciones que dependían de remo y algunas de las velas. Y estas embarcaciones dependían totalmente de lo que es el viento para poder, con la vela ellos domaban el viento de cierta forma y el barco llegaba al lugar donde ellos querían. El viento era contrario, los estaba empujando. Ellos tenían dos opciones: nos rendimos al viento o seguimos remando, haciendo fuerza hacia el otro lado. Dice que cuando Jesús llegó donde estaban ellos, Marcos da más detalles que Mateo, porque dice que Marcos dice que cuando Jesús los vio remando en el medio del mar, entonces fue a ellos. Mateo dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos están ahí ciegos y deseando salvar su vida. Y me imagino a ellos: ya estoy cansado, no puedo más. Y el otro le dice: no, sigue. Y de repente ellos ya no tenían en mente llegar a Bethsaida, ellos solamente querían ver un canto de tierra que le brindaran tranquilidad, que le brindara paz. Porque esa es la paz que la lógica de nosotros nos dicta. La parte del ser humano
uno muchas veces anda detrás de ella, es la ausencia de guerra y de tribulaciones. Pero esa no es la paz que Cristo nos enseña en su palabra. Esa no es la paz que el Señor nos manifiesta en su palabra. Estos hombres estaban allí y dice que a la cuarta vigilia se les aparece Jesús. Y quiero decirle que la cuarta vigilia, yo sé que muchos lo saben, pero para aquellos que están aprendiendo, ¿verdad?, y tienen ese deseo de aprender, la cuarta vigilia no era que Jesús llevaba 4 días, sino que la cuarta vigilia representa ese horario desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, de la madrugada. Eso es lo que representa la cuarta vigilia. Es decir, que los discípulos, háganse una película usted, los discípulos llevaban ¿qué? Jesús los había enviado, podemos decir, porque cuando ellos le dijeron al maestro, mira, está oscureciendo, ya es tarde, envíalo para la casa. Asumamos que eran las 6 de la tarde. Cuando Jesús hizo el milagro. Y dice que aquí a la cuarta vigilia fue que Jesús se les aparece. Cuando se acaba el milagro a las 6 de la tarde, venga, se podemos decir a las 7 los envía en la barca. Quiere decir que estos discípulos batallaron toda la noche ahí. Pasaron toda la noche remando en contra del viento contrario. Y nada pudieron alcanzar. Nada pudieron obtener. Quiero decirle también, en el momento más oscuro de la noche, ¿usted sabe cuál es el momento más oscuro de la noche? El momento más oscuro de la noche es cuando va a salir la luz. Precisamente ahí. La oscuridad más extensa, más intensa, más oscura de la noche es cuando precisamente va a salir la luz. Y fue en ese momento que Jesús se les apareció. En el momento más oscuro en el cual ellos se encontraban, le estaba diciendo, aleluya, la cuarta vigilia, no te preocupes, que ya se acerca la luz. Es en ese momento que Jesús llega a ellos. En el momento en el cual más ellos lo necesitaban. En el momento en el cual más ellos tenían la necesidad, porque estaban siendo azotados, estaban siendo ahí castigados, mis fuerzas se estaban agotando, ya no puedo más, me voy a rendir. Tal vez llegó Jesús en ese momento y ya tal vez habían algunos que estaban rendidos dentro de la barca. Fue en el momento más difícil y más angustioso, y ahí fue que se les aparece Jesús. Y cuando se aparece Jesús, Jesús no llegó allí en otra barca, Jesús no llegó allí en un helicóptero, Jesús no llegó allí en un avión, en un globo. Él no llegó en nada de eso. Él llegó caminando sobre la tormenta. Este es el momento donde usted se tiene que poner de pie y decirle: gloria a Dios, Señor, porque llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, cuando más oscura era la noche. En mi vida llegaste tú. Ay, ay, ay. Jesús llegó no como cualquiera. Jesús llegó como victorioso. Jesús llegó como el todopoderoso. Jesús llegó como el grande, aleluya. En ese momento, aleluya, estos discípulos estaban teniendo un refrescamiento de pensamiento. ¿Qué es eso? Muchos de ellos se turbaron y dijeron: un fantasma. Pero están toda la noche ahí batallando.
Y encima Jesús se le manifiesta como nunca. Ay, ay, ay. Es decir, que la tempestad, aleluya, te está anunciando que Jesús se va a manifestar a tu vida como nunca antes, aleluya. Te está diciendo la tribulación, te está diciendo la angustia. Por ahí viene Jesús caminando sobre el agua. Por ahí viene Jesús, aleluya, como el grande. Ay, ay, ay. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Se les presenta a Jesús a estos discípulos. Y usted dice, wow, pero qué experiencia tan gloriosa. Pero se la tengo un momento que usted sabe por qué. Como le dije anteriormente, y esto usted lléveselo, que los vientos contrarios, las noches oscuras, anuncian que vendrá la luz aspirante. Es decir, que cuando se levanta el supervisor, cuando se levanta la esposa, cuando se levanta el esposo, cuando vemos al hijo que no hace lo que uno espera, cuando vemos a nuestros hijos que se descarrían, cuando vemos a nuestros hijos que toman malas decisiones, cuando vemos que nuestro esposo o nuestra esposa toma decisiones incorrectas, aleluya, usted no se preocupe, sino que confíe que por ahí se acerca Jesús caminando sobre el agua. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por ahí viene Jesús. Por ahí viene Jesús, iglesia. Por ahí viene Jesús sobre tu problema. Por ahí viene Jesús sobre tu viento contrario. Gritaron, es un fantasma. Y rápidamente Jesús les habló. Rápidamente Jesús les habló. Y cuando la palabra dice que rápidamente Jesús les habló, lo que le está diciendo es que todo aquello que había nublado su norte, todo aquello que había nublado su entendimiento, aleluya, su sano juicio, quedó disipado por la palabra del Señor. Cuando Él le dijo, no tengan ánimo, yo soy, no teman. Es un fantasma, tengan ánimo. No, 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 no es un fantasma. Soy aquel que multiplicó los peces. Soy aquel que te levantó aquel día que caíste. Soy aquel, aleluya, que te libró de la muerte. Ay, ay, ay. Jesús le habla a sus discípulos en aquel momento, estando sobre la tempestad, ellos teniendo esa experiencia, y ahora le dice, tengan ánimo. Y cuando le dice que tengan ánimo, era porque ellos ya estaban, ¿qué? Desanimados. Ya ellos estaban sin esperanza. Y allí llegó el maestro. Y la palabra del maestro sobre la tempestad, sobre la angustia, sobre la tribulación, cualquier cosa que usted entienda que sea viento contrario en nuestra vida, se va por el poder de la palabra. Porque muchas veces las tempestades no son externas. Muchas veces las tempestades, son internas. A veces nosotros andamos por ahí, pero andamos con un viento en nuestra mente. Pero ahí está la palabra del Señor que te dice, ten ánimo. Yo soy, no temas. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que te redimí. Yo soy el que da vida. Yo soy el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Le dijo Jehová a Moisés, dile a mi pueblo que yo soy el que soy. Yo soy el que los liberto. Yo soy el que intercedo por ustedes a la diestra del Padre. Yo soy. Tengan ánimo.
palabra del mensaje en esta preciosa tarde. Tengan ánimo. Yo soy. No teman. Y no sé cuántos estuvieron en la clase de biología el domingo pasado. De cortesía de nuestro amado pastor. Pero él dijo unas palabras que a mí me sacudieron. Como siempre. Dios lo usa en esa área. Y usted entienda eso. Pero él dijo que en los tuétanos de nuestro hueso se produce ¿qué? La sangre. Oiga bien. Y mira cómo fue que Dios me estremeció, que se lo comenté a mi esposa allí. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada que corta, que discierne los pensamientos y escudriña las intenciones del corazón, pero que traspasa hasta dónde, hasta llegar a dónde, hasta los tuétanos de los huesos. Es decir, que la palabra de Dios llega hasta donde se produce el ADN de nuestra naturaleza caída. Aleluya. Y es transformado por el ADN de la naturaleza victoriosa del Señor. La palabra del Señor en aquellos discípulos, aleluya, transformó ese ADN de naturaleza caída por el ADN de la naturaleza victoriosa, aleluya, como la de aquel hombre que dice que no se conformaba ni con la derrota ni con el empate, sino que yo voy tras mi victoria, póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos van tras la victoria? Quiero que escuchen esa alabanza y mediten en esta alabanza. Y ese es el Cristo tuyo y mío. Y mediten la palabra que Dios te ha hablado en esta preciosa tarde, porque sé que Dios ha hablado aquí en esta tarde. Sé que Dios quiere calmar tempestades, aleluya. Hay tempestades que están azotando, pero hasta hoy llegó su mañana, aleluya. Ya se acabó la noche, llegó la mañana. Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando, porque yo también sufrí. Yo te entiendo. Yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti. Oiga. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre contigo. Cuando todos saben que no has sido tu amigo, yo soy quien te levanto. Cuando hoy tú has caído, soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos le obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puertas. No temas, porque yo soy tu Señor. No temas que aquí llegó Cristo en esta preciosa tarde, aleluya. Se acabó la noche, llegó la mañana. Hijo mío, te he entregado una espada para que tú puedas hoy luchar. Y no hay gigante, no, que pueda detenerte, porque sé que tú lo vencerás. Porque tú tienes la promesa
caer. Eso para usted y para mí. Él nunca nos va a dejar. Tenemos promesa del Señor. Aleluya. Tenemos la evidencia. Aleluya. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. No anda solo. Aleluya. No se alejan, yo he sido tu amigo. Yo soy quien te levanto cuando hoy tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos le obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puertas. No temas porque yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo he sido. Yo quiero que pasen aquí al frente. Aquellos que sienten que andan en medio de una tempestad, pero que reconocen que hasta aquí llega la tempestad, que reconocen que hoy llegó la mañana a su tempestad, que reconocen que Cristo, aleluya, viene andando sobre el agua, aleluya, y te dice hoy, no temas, yo soy, aleluya. Soy tu Señor, soy tu Señor, soy tu Señor. Esta es la tarde que el Señor ha hecho. Esta es la tarde que el Señor ha hecho para decirte, llegó tu mañana. ¿Cuántos quieren recibir la mañana del Señor? Aleluya. ¿Cuántos quieren decirle hasta aquí llegaste, tempestad? ¿Cuántos quieren decirle a la tempestad, uy, hasta aquí llegaste? Aleluya. Yo tengo la evidencia, tengo la cesta. Ahora me doy cuenta que ando con 12 cestas que me garantizan, aleluya, que el que está calma la tempestad está conmigo. Yo ando con las 12 cestas. Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando porque yo también sufrí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo te entiendo. Yo también fui perseguido mal. No dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad, que este es el momento. Este es el momento de que tú tomes la decisión y decirle a la tempestad, hasta hoy tú llegas. Tempestad, yo voy hacia mi